Bienvenido a la clase de hoy. Continuando con los ejercicios de factorización de álgebra, aquí tenemos el siguiente ejemplo. Dice, la factorización del trinomio 6y al cuadrado más y menos 15 es igual. Bueno, aquí tenemos el otro caso en que la y cuadrada está acompañada de un 6. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a usar este 6, decimos que vamos a multiplicarlo por toda la ecuación. ¿Ok? Y decimos lo siguiente. Decimos 6 que multiplica a 6y cuadrada más y menos 15 sobre 6. Muy bien, ahora sí vamos a multiplicar el 6 por el primer término, que es 6 por 6. Decimos que es 36y cuadrada más. Y este 6, aquí tiene un 1, entonces ponemos el 1 y decimos por 6y. Y menos 6 por 15, son 6 por 15, decimos que 6 por 5 son 30, y van 3, 6 por 1, 6 y 3, 90, menos 90, sobre el mismo 6, aquí, muy bien. Entonces, ahora sí decimos esto es igual a lo siguiente, aquí sacamos raíz cuadrada, y lo que vamos a poner aquí, doble paréntesis. Raíz de 36 es 6, y aquí sería 6y. Ahora, aquí como es más por más, aquí le ponemos más, y más por menos, menos. Y aquí igual, vamos a buscar dos números que multiplicados nos den 90, y menos 90, y sumados nos den 1. ¿Sí? Entonces aquí vemos que es el 10 y el 9. Entonces va a ser el 10 aquí y el 9 acá. Para que 10 menos 9 es 1. Y 10 por menos 9 es menos 90. Y aquí sobre el 6. Entonces ahora necesitamos eliminar el 6. Entonces por lo que vamos a factorizar estos binomios de acá de arriba. Y aquí 6 y 10, el factor común es el 2. Decimos 2 que multiplica a 3y más 5. Luego, acá 6y, el factor común es el 3 por 3 que multiplica a 2y menos 3. 3 por 2, 6y, y 3 por menos 3, menos 9. Todo este sobre el 6. Y aquí simplemente decimos 2 por 3, 6. Entre este 6, 1. Entonces quiere decir que este se va y se va. Y nos va a quedar 3y más 5 que multiplica a 2y menos 3. Y esta sería la factorización de nuestro trinomio. ¿Sí? 3y más 5 por 2y menos 3. Muy bien. Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo, el número 24. Dice, al simplificar la expresión 3x cuarta menos 3 sobre 3x cuarta más 3 más 6x cuadrada nos da lo siguiente. Bueno, primeramente aquí vemos que hay un 3 y acá otro 3. Entonces vamos a sacar un factor común, que es el 3. 3 que multiplica a x cuarta menos 1. O sea, esto es lo mismo que esto. 3 por x cuarta, este es x cuarta, y 3 por menos 1 es menos 3. Y acá abajo también vamos a sacar el 3. ¿Sí? Y vamos a ir acomodando. 3 que multiplica, aquí es x cuarta, y aquí primero el más 6x cuadrada, ponemos más 2x cuadrada, y en vez de más 3 ponemos más 1. Ponemos que 3 por 2 es el 6x cuadrada, y 3 por 1 es el 3. Ahora sí, aquí vemos que los 3 se eliminan. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a seguir simplificando acá. Aquí tenemos que es x cuarta menos 1. Entonces x cuarta menos 1, acordemos que es una diferencia de cuadrados. Entonces esto viene de
x2 más 1 por x2 menos 1. ¿Sí? X por x sería el x cuarta y 1 por 1 sería el menos 1. Y más 1 menos 1, 0. Entonces, aquí también vamos a factorizar. Aquí sí es un trinomio, donde decimos que aquí va a ser x cuadrada y aquí va a ser x cuadrada. ¿Sí? Entonces, x cuadrada por x cuadrada es el x cuarta. Y aquí tenemos un 2 y aquí tenemos un 1. Entonces, vamos a buscar ahora dos números que multiplicados den 1 y sumados den 2. Y vemos que es el más 1 y más 1. 1 por 1, 1. 1 más 1, 2. Entonces vemos que tenemos aquí una expresión que x cuadrada más 1 y abajo también x cuadrada más 1. Entonces simplemente esta se va y este se va. ¿Ok? Entonces vemos que el resultado será igual a, nos va a quedar x cuadrada menos 1 sobre x cuadrada más 1. Y ese sería el resultado ya de nuestra simplificación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahora es una división. Aquí tenemos, al realizar la división y simplificación de x menos 2 sobre 6 entre x menos 2 sobre 3, es igual. Bueno, aquí vamos a ir lo siguiente. Aquí vamos a hacer simplemente la división y vamos a poner aquí esta raya grande y decimos así: x menos 2 sobre 6 entre x más 2 sobre 3. Así, aquí decimos el igual. Acordemos, ahora sí que la división es extremos por extremos, entre medios por medios. Entonces aquí va a ser 3 que multiplica a x menos 2 y acá 6 que multiplica a x más 2. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos 3 sextos. Simplificando 3 sextos, sacamos tercera 1 y tercera 2. Y nos va a quedar que es x menos 2 sobre 2 que multiplica a x más 2. Y finalmente, este 2 vamos a multiplicar por el x y por el 2. Nos queda que x menos 2 sobre 2 por x, 2x, más por más 4. Y ese sería el resultado de nuestra simplificación. X menos 2 sobre 2x más 4. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a seguir unos ejemplos. Aquí tenemos este siguiente ejemplo. Dice, factorizando el numerador y denominador de la expresión racional 9x cuadrada menos 24x más 16 sobre 12x menos 6. Bueno, en este caso en particular vamos a factorizar este trinomio donde la x cuadrada está acompañada de un 9. Entonces, para factorizar, acordemos que usamos el 9 para multiplicar. Decimos, primero vamos a multiplicar la parte de arriba. 9 que multiplica a 9x cuadrada menos 24x más 16 sobre 9. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, aquí decimos lo siguiente. Entonces, así multiplicamos 9 por 9, 81, x cuadrada. Y luego este 9, sacamos menos, sacamos el 24 y ponemos por 9x. Y luego, aquí vamos a buscar el 9 por el 16. Y 9 por 16, 9 por 6, 54 va a ser más. El 9 por 16 es 144 sobre 9. Muy bien. Ahora sí, aquí decimos igual. Y ponemos nuestra raíz aquí. Ahora sí, este 81x cuadrada, ¿con qué se le sacamos raíz? Para formar nuestro doble paréntesis.
Y la raíz de 81 es 9, y de x cuadrada es x. O sea que va a ser 9x por 9x. Ya sabemos que 9 por 9 es 81 y x por x es cuadrada. Muy bien. Ahora, aquí vamos a buscar, bueno, ahora es más por menos, menos. Y menos por más es menos. Entonces, más por menos, menos. Y menos por más va a ser menos. Muy bien. Entonces aquí vamos a buscar ahora dos números que multiplicados nos den 144 y sumados nos den menos 24. Entonces, y vemos inmediatamente que es el 12 por 12. Entonces aquí es 12, y aquí es 12, y abajo queda el 9. 12 por 12, 144 positivos, y menos 12, menos 24. Ahora sí, nos falta eliminar el 9. Para eso vamos a factorizar esos dos binomios, y nos va a quedar de la siguiente manera. Esto es igual a este binomio primero, sacamos el factor común de 3, que multiplica, aquí va a ser 3x menos 4, ¿sí? Aquí va a ser 3 por 3, 9x, 3 por 4, menos 12. Y también el otro va a ser 3, como es lo mismo, es 3x menos 4. ¿Correcto? Sobre 9. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. 3 por 3, 9. Entre 9 a 1. Entonces, quiere decir, este se elimina con este. Y ya eliminamos el 9. Y nada más nos queda arriba 3x menos 4 por 3x menos 4. ¿Sí? Que es una expresión cuadrática. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí decimos lo siguiente. Es igual. Aquí va a quedar 3x menos 4 elevado al cuadrado. Y ya simplificamos la parte de arriba. Por aquí en la parte de abajo tenemos 2x menos 6. Vamos a sacar como factor común el 6. Y nos va a quedar 6 que multiplica a 2x menos 1. ¿Sí? 6 por 2 sería el 12x. Y 6 por menos 1 sería el menos 6. Y este sería el resultado de nuestra simplificación de la expresión racional. 3x menos 4 al cuadrado sobre 6 por 2x menos 1. Y esto sería el resultado. Muy bien. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Estos se puede encontrar el valor de x. Dice, ¿cuál es el valor de la incógnita en la ecuación 2 que multiplica a x más 3 igual a x más 10? Bueno, aquí simplemente vamos a despejar. Y para despejar, primero vamos a hacer la multiplicación. 2 por x, 2x, más 2 por 3, 6, igual a x más 10. La x la pasamos al primer término, el número al segundo, y nos va a quedar aquí. 2x menos x igual a 10 menos 6. Y 2x menos x es una x igual, y 10 menos 6 es 4. Entonces aquí el valor de la x sería 4. Y ese sería nuestro resultado. X igual a 4. Muy bien. Sigamos adelante. No se vaya.